Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Ahora todos danzando para este lado, vamos. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Oh. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Todo honor y gloria sean solo a ti, oh Dios. Solo tú eres digno de adorar, Señor. Y venimos juntos para alabarte a ti. Aleluya. Subimos. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Oh, 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 oh. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Todo honor y gloria sean solo a ti, oh Dios. Solo tú eres digno de adorar, Señor. Y venimos juntos para alabarte a ti. Aleluya. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Canto con gozo, aleluya. Con gozo, aleluya. 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 Oh Dios, oh, gloria a ti, Señor. Amén. Buen día, hermanos. Muy buen día. Realmente fue un muy buen día porque recibimos la visita de nuestros hermanos del lago. Y es bonito saber que la palabra de Dios se va extendiendo y más personas van creyendo en el Señor. ¿Les agrada esto, hermanos? Que el nombre del Señor sea conocido. Eso realmente es una alegría para cada uno de nosotros. Espero que así sea. Así es para mí. Viendo las Escrituras y el Antiguo Testamento, estuve leyendo uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de Oseas, uno de los profetas menores, y creo que la historia que narra Oseas en los primeros capítulos, en los primeros 3 capítulos, es una de las historias más conocidas dentro de la iglesia. Oseas es conocido como el profeta del amor, un profeta de Dios, porque él es quien nos habla del amor y nos habla del amor de Dios, similar a lo que Juan hará en el Nuevo Testamento con sus epístolas y su evangelio. Oseas era uno de los hombres más santos de su tiempo y a lo largo de la historia es también uno de los más santos. En un momento de su vida, él se casa con Gomer. Personalmente, se ha dicho muchas cosas de Gomer, ¿no? Personalmente no veo que ella fuera una ramera o algo así antes de casarse con Oseas. Lo cierto es que
tienen, entre Oseas y Gomer, tienen 3 hijos. Después de tener estos 3 hijos, por alguna razón, Gomer se aleja de su esposo. Y tal vez por no tener sustento, o por ahí por sus pasiones también, la Escritura no lo dice, termina ejerciendo la prostitución por algún tiempo. Y Oseas, por la palabra de Dios, va atrás de su esposa. Y a decir verdad, amaba a su esposa. Y entonces la palabra de Dios apoya esto que también él sentía por su esposa. Muchas gracias. Va tras ella y la encuentra ejerciendo la prostitución, y lejos de escaparse, digamos, agarrándose la cabeza, lo que hace es hablarle palabras de amor y llevarla luego consigo. Pagó por su esposa. Digamos, a medidas que conocemos, 330 litros de cebada, lo que pagó por ella, más 900 bolivianos. Y luego de ello le dice a ella: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora, esto no se trata de una especie de casos de la vida real del 750 antes de Cristo. No, esta narración, la de Oseas, nos muestra la relación que hay entre Dios y su pueblo. Y todo aquello que nos habla de Gomer o nos hablará de la reputación de Oseas de ser uno de los más santos y cómo esta reputación es mancillada por su esposa, son ilustraciones del amor de Dios por su pueblo, por Israel, por su pueblo infiel. El actuar de Israel era similar al actual de Gomer, y producto de ello el nombre de Dios es blasfemado, nos dicen las Escrituras. Estos primeros 3 capítulos nos hablan desde la perspectiva de Dios. ¿Qué pasa con Dios delante de su pueblo infiel? Y los demás capítulos se van a sobrevenir uno tras otro. Nos van a hablar de castigos por la infidelidad, profecías sobre Israel, el cuidado de Dios sobre Israel, incluso profecías sobre la venida del Mesías. Se suceden uno tras otro. Y en el capítulo final, el capítulo 14 de Oseas, vemos la restauración futura de Israel, la verdadera Gomer. Entonces, ¿les parece si leemos estos versículos? Oseas 14, versículos 1 en adelante, hasta el versículo 9, todo el capítulo 14. El título de la prédica es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Oseas capítulo 14, versículos 1 al 9. Leo la palabra del Señor. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Versículo 4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, y florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra,
Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Leyendo la historia de Oseas puede surgir una pregunta. ¿Cuánto de Gomer tiene la iglesia de nuestro tiempo? ¿O cuánto de Gomer tienen los creyentes en Cristo en nuestro tiempo? Pensando en ello, vamos a hoy evaluar nuestra vida y considerar seriamente el llamado de Dios. ¿Para qué analizamos nuestra vida? Vayamos al primer punto: para alcanzar misericordia. Evaluamos nuestra vida para alcanzar misericordia de parte de Dios. Los 3 primeros versículos dicen: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Muchas veces nuestra condición espiritual es cegada a nuestros propios ojos. Y de pronto nos hablan a nosotros de volver a Jehová y nos puede resultar incluso ofensivo, porque decimos: yo soy creyente de años. ¿Cómo puedes decirme eso? No necesitamos incurrir en tremendos pecados o por mucho tiempo para estar alejados de Dios por causa de esos pecados. Y además, sumado a eso, somos fácilmente extraviables. Y los primeros a los que somos capaces de engañar somos a nosotros mismos. A veces estamos perseverando en un pecado y no nos hemos dado cuenta de ello. Y este tiempo y el tipo de pecado puede agravar nuestra situación. Al principio de la profecía de Oseas, Israel creían estar bien con Dios. Y como prueba dirían la estabilidad del reino. Hay dinero, hay alimento, hay paz en nuestras fronteras. Estamos bien con Dios. Claro, hay injusticia, hay abusos dentro de nosotros, pero ¿dónde no hay? ¿Dónde no hay? Había proliferado el culto contra los otros dioses. Y ante eso decían: también hay culto a Jehová. Es decir, el Dios verdadero está en medio de los otros que no son dioses. Entonces, en esas circunstancias, el mensaje de volver al Señor eran vistos como exageraciones de parte de todos los profetas. Todos los profetas vienen con esa idea. Pero años después, mucho de esa estabilidad terminaría. No así la idolatría. Injusticia seguiría habiendo, también abusos. Y es que Israel geográficamente estaba en medio de las potencias que se disputaban el dominio de toda esa región. Asiria en ese tiempo al norte, habían cruzado el Éufrates, estaban en el norte. Egipto al suroeste. De manera que Israel era el camino en el cual se enfrentaban estos reinos. Oseas veía en su alejamiento de Dios la razón por la cual padecían las adversidades. En ese momento estaban bajo el dominio de Egipto. Y esto sucedía, ¿por qué? Porque se habían alejado de Dios. La solución para Oseas era tan sencilla como no deseable por el pueblo. En el primer verso nos dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oseas les motiva a volver.
dejando atrás su pecado, razonando cómo era su vida. Habían experimentado las consecuencias del juicio de Dios y las circunstancias se estaban poniendo cada vez más adversas. Y en unos años más serían invadidos, arrasados, llevados en cautiverio lejos de su tierra. Volver a Jehová. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Qué hacer para volver al favor de Dios? Porque las consecuencias se estaban poniendo mal. Y Oseas les habla de acercarse a Dios con palabras de súplica, es decir, con un corazón verdaderamente arrepentido, y que broten de su boca entonces expresiones de genuino y sincero arrepentimiento, sintiendo el pesar de sus pecados y el deseo también de volver a Dios, pidiendo perdón a Dios. Dios mismo es quien puede quitarles el pecado y quitarles la iniquidad, si es que ellos tienen arrepentimiento, y ese arrepentimiento propicie su retorno a Dios. Y entonces sí, la alabanza a Dios sería como un verdadero sacrificio, pero sin ello solo sería como un insulto delante de Dios. En ese tiempo, como en el nuestro, un corazón arrepentido es lo que Dios está buscando. No que brote alabanza, sino que haya un corazón arrepentido, y eso provoque en nosotros palabras de alabanza, hechos de alabanza. Ni lo mejor que podamos tener es agradable a Dios si es que en nosotros no hay arrepentimiento. Esas eran las palabras de los profetas, eran también las palabras de Oseas. Oseas en esta porción nos particulariza 3 niveles de rebelión delante de Dios. 3, que era la forma en la cual Israel, el reino del norte, se había alejado de Dios. La primera era que ante las dificultades, ante las guerras, invasiones que sufrían, ellos buscaban su salvación en el ejército contrario del cual los invadía. Si estaban invadidos o dominados por Egipto, buscaban la ayuda en ese tiempo en Asiria. Y entonces, en esa medida, Asiria era el Salvador, no Dios. Asiria era el Salvador. El segundo nivel tiene que ver con el anterior también y se refiere a no montaremos en caballos. Eso implica que además de pedir la ayuda, implicaban alianzas con ese otro reino. Y de alguna manera o directamente estarían ligados y sometidos a ese reino. Y eso también incluía a los dioses de ese reino. Porque si viene un ejército salvador y los libra, entonces trae también sus dioses para que sean adorados. Y eso es lo que estaba haciendo Israel al buscar ayuda en Asiria. Todo esto hacía a un lado a Dios y buscaba su libertad, su salvación y su comodidad en un ejército de humanos y en dioses que no son dioses. Oseas les llama a que despierten y se den cuenta de que ningún reino, por más poderoso que sea, les va a poder librar de ningún peligro de forma duradera. Era como hacer un hoyo para tapar un otro hoyo. Hacía un hueco en el piso porque este otro está peligroso, pero este otro hueco no era menos peligroso. Y con la tierra del uno tapaban al otro y estaban llevando ese tipo de vida. El tercer nivel de rebelión, y el principal, digamos, es al que Oseas les pide renunciar. En el versículo 3 nos dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. La idolatría. Entonces es imprescindible el arrepentimiento, dejar de confiar en aquellos que no son dioses, en imágenes que incluso ellos mismos se habían hecho o habían contratado a alguien para que hábilmente les haga una de esas imágenes. O sea, les llama a darse cuenta de lo necio que es la idolatría. Si las alianzas con otros reinos de humanos no los pueden salvar verdaderamente, imagínense cuánto menos imágenes talladas por ellos mismos, dioses falsos.
confiar en ellos todavía es mucho más necio. Eran 3 diferentes formas de rebelión contra Dios. Y a través de ellas el pueblo se rehusaba a confiar en Dios como su amparo, como su protector y como su salvador. Y a la vez rebajaban, si se dan cuenta, el nivel del Dios verdadero, el Dios único, porque lo tenían como los otros que no son dioses. Uno más entre muchos, cuando nunca pasa eso con Dios. Oseas insta a Israel a venir a Dios, buscándolo a Él como el verdadero Salvador, reconociendo como su único Dios y la única esperanza posible. Y debían hacerlo como que no tienen otra alternativa, como estaban verdaderamente. Solo hay una alternativa, el Dios verdadero. Y entonces, con ese sentir de no hay otra solución, buscar el propio cobijo. Cuando hablamos de idolatría, nosotros, los evangélicos, normalmente decimos, no somos hindúes, allí tienen miles de dioses, tampoco somos chinos, ni siquiera somos como nuestros amigos católicos que tienen imágenes en su casa, pero no nos postramos a estatuas, es cierto, y cuando oímos palabras de idolatría, nosotros como que nos ponemos vaselina y como los boxeadores, ¿no? Resbala todo puño, no pasa nada con nosotros. Pero en realidad la idolatría es más profunda, más que postrarse delante de una estatua o tener imágenes en tu casa. La idolatría también, por ejemplo, puede ser por nuestros hijos, a los cuales preferimos apañar sus majaderías o sus travesuras y no estorbamos de ellas. Y tenemos más bien temor a nuestros hijos que nos digan no te quiero o cosas de ese tipo. Temor a ellos. Y a la manera del sacerdote Elí, rehusamos poner orden porque tememos más a nuestros hijos que a Dios. Por ejemplo, una forma de idolatría, aquellos que más amamos. Pero aún la idolatría puede ser más profunda, porque la idolatría es preferir a alguien o a algo antes que a Dios, en cualquier momento. Y un teólogo ve esto como algo muy profundo. Nos dice, por ejemplo, ustedes aman a Dios, ¿cierto? Ustedes aman a Cristo, ¿cierto? ¿Amamos a Cristo? Sí, amamos a Cristo, pero por lo menos hay un momento en nuestra vida en que damos la espalda a Cristo y amamos el pecado. Y ese es el momento cuando pecamos. O sea, decimos, sí amo a Cristo, pero prácticamente amo más el pecado. No lo decimos con la boca, sería terrible, pero lo decimos con nuestros hechos. Hacemos a un lado a Dios y amamos el pecado cuando pecamos, todas las veces que amamos. Entonces, visto de esa manera, cualquier pecado, imagínate un pecado. Ese pecado y cualquier otro es idolatría. Todos los pecados son idolatría. Entonces, cuando Oseas llama al pueblo idólatra, de pronto no estamos tan lejos, porque la idolatría es muy profunda. Claro, la forma más burda de idolatría es que compres una imagen y pidas favores a esa imagen. Pero cuando tú incurres en un pecado, y cuando ese pecado todavía, ya incurriendo en el pecado es idolatría, pero imagínate que yo con ese pecado permanezca días y días y días, ¿cuánto se agrava mi situación? Oseas llama a los israelitas a dejar la idolatría. Y es también a lo que nosotros estamos llamados en este momento. ¿Qué es aquello que te aleja de Dios? No esperemos a tener nuestra vida completamente afectada por el pecado, sino más bien busquemos su ayuda. Intentemos un cambio, busquemos que Él nos ayude en este cambio. Y volvamos a Dios. Hoy Dios
te llama, hoy Dios me llama a que evalúe mi vida, a que evalúes tu vida, que deseches lo deficiente, lo malo, lo pecaminoso y vuelvas al Señor, a una vida de santidad y entrega a Dios. Hermanos, hermanas, siempre es hoy un buen momento para volver a Dios. ¿Para qué regresar a Dios? Primer punto, para alcanzar misericordia. Vayamos al segundo punto, para ser vivificados y florecer. Versículos 4 al 8. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como haya verde, de mí será hallado su fruto. Desde el versículo 4 hacia adelante siguen las palabras de Jehová. Habla inicialmente de la infidelidad como un padecimiento. El pecado es, por un lado, algo voluntario que realizamos, pero por el otro es como una enfermedad crónica que cada vez se va poniendo peor, de la cual no podemos salir por nosotros mismos. Es algo de lo que se necesita sanidad. Todos los pecados, cualquiera de ellos, es de lo que se necesita sanidad y por tanto se necesita de Jehová Rafa, del Dios sanador, de nuestro Dios que es sanador, para ser librado de ello, para salir y luego estar libre de toda rebelión. Hermanos, hermanas, el pecado, cualquiera sea, no es algo inconsecuente, en lo cual incurrimos y del que siempre podremos salir en el momento que nos dé el gusto. Es una ofensa delante de Dios y solo Él puede perdonar esa ofensa, tener misericordia de nosotros y sacarnos de allí. Todavía en el verso 4 dice, los amaré de pura gracia. El amor no es algo que se merezca, ni tampoco el simple arrepentimiento, arrepentirse delante de Dios, trae consigo como un cupón que diga digno de ser amado. No, Dios nos ama por su propia voluntad, nada le obliga a hacerlo. Y tampoco ayudamos mucho nosotros porque de pronto cuando nos comportamos y si vemos nuestros pensamientos, no somos tan fáciles de amar como a veces pensamos. Y producto de la gracia del amor de Dios hacia su pueblo, ya no había espacio para su ira. La ira de Dios es la respuesta ante el pecado, ante cualquier tipo de pecado. Pero cuando hay arrepentimiento y cuando Dios trae su perdón sobre su pueblo, entonces no hay espacio para esa respuesta. Oseas continúa diciendo, yo seré a Israel como rocío. ¿Recuerdan el tipo de suelo que tiene Israel? Está cerca del desierto. En esa tierra y en cualquier tipo de tierra, el agua, la lluvia, el rocío es una gran bendición. Refresca el suelo y hace que haya vegetación en el ambiente. Una tierra bendecida por el agua es fructífera en cualquier parte del mundo y cuanto más en una tierra cerca del desierto. Y ante la sequedad del pecado, Dios es el rocío que llega a nuestra vida y nos da frescor y libertad. Ante la presencia del corazón arrepentido, Dios bendice el lugar también en el que se encuentra. Oseas nos habla de qué es lo que sucedería
con un Israel vuelto a Dios. De un suelo pronto a ser parte del desierto, se viste más bien con los colores, con el verde profundo de la hierba y los colores del lirio. Y esta agua, esta bendición de Dios, les hará crecer hacia arriba, es decir, florecer, hermosear, pero también crecer hacia abajo. Sus raíces se profundizarán como de árboles, como de cedros. Y cuando nos habla de las raíces, nos está hablando del crecimiento espiritual, algo que no vemos a simple vista. Por la cercanía con Dios, sus raíces, su crecimiento espiritual profundizaría más y más su fe en relación con Dios. Una vida que estuvo seca, sin vegetación, producto del pecado, cuando viene el perdón de Dios, es bendecida por Dios, por la obra de Dios. Aquí el desierto se convierte en un campo colorido, fragante, lleno de vida. Y será su gloria como la del olivo. Este es su pueblo, y esa es la imagen también que el Antiguo Testamento nos da de Israel. En los tiempos bíblicos, tener un árbol de olivo era como tener una mina de oro, porque del olivo se obtenía el aceite, necesario para la medicina, necesario como alimento, importante en el templo también. Israel vuelto a Dios, así como el cristiano que deja su rebelión y retorna a Dios, fructificará como el olivo, y entonces será útil para Dios. El Salmo 36, 7 dice: «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas». El pueblo que estuvo marchito e inútil por la rebelión contra Dios se torna fructífero, pues habrá venido a cobijarse debajo de la protección de Dios. Producirá fruto, fruto útil, así como el trigo, por ejemplo, o como la vid. Escuchen las palabras de reflexión de Israel cuando vuelve a Dios y está ya un tiempo con Dios. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Efraín era la tribu más numerosa del reino del norte. Por eso al reino de Israel muchas veces las escrituras lo llaman como Efraín, todo el reino con ese nombre. Y por segunda vez se oye alejarse voluntariamente de los dioses. La primera vez fue al momento de confesar el pecado. Y después, la segunda vez, cuando ya llega tiempo en la cercanía de Dios, vuelve a decir estas palabras: ¿para qué ya? ¿Qué tengo ya con los ídolos? Y el Señor es testigo de esa reflexión. Y dice: yo lo oiré y miraré. Al leer esto puedo imaginar algo así como una sonrisa en los labios de Dios, satisfecho. Algo así como cuando alguno de ustedes, recibe una gran alegría de parte de su hijo. Su hijo de pronto que se portó rebelde por algún momento y entonces en un momento su hijo, su hija le da una gran alegría y solamente brota una sonrisa genuina de alegría en el padre, en la madre. ¿Recuerdan las palabras de la profecía de Sofonías 3:17? Está también relacionado con esto. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. No habla de un hijo perfecto, sino de uno que se arrepiente y vuelve y vive con el Padre, y es la alegría de su Padre. Y eso es lo que pasa con Israel, y eso es lo que pasa con nosotros, cuando recordamos a nuestro Dios y nos alejamos de aquello que nos aleja de Dios. Dios es el árbol fructífero. Dios es quien produce en nosotros fruto cuando damos fruto. Dios es la fuente
de que seamos fructíferos. Nosotros no damos fruto porque seamos buenos para dar fruto. Más bien somos malos para no dar fruto, malos al extremo de no dar fruto. Los frutos son producto de Dios y su obra, la obra que Él hace en nosotros. Por eso el Señor Jesús en Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta mañana Oseas te llama de retorno, que encuentres en Dios tu sanidad, que encuentres el amor que necesitas, que recibas su bendición, que crezcas, que fructifiques, que halles en Dios tu deleite. Y asimismo, tú seas el deleite de Dios. Otra vez, evalúa tu vida, pide al Señor que te guíe, desechar lo deficiente en ti, aquello que te aleja de Él, y permanezcas en el Señor, viviendo para su gloria. Hermanos, hermanas, es un buen momento para permanecer vivificados y florecer para la gloria de Dios. Entonces permanece junto a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, para ser vivificados y florecer. Y el tercer punto, para vivir con Dios. El versículo 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hermanos, hermanas, no hay mayor bendición para toda la humanidad y para cada persona que conocer por cierta la obra de Cristo, creer en ella, confiar en Él, mediante la cual, mediante la obra de Cristo, podemos volver a Dios para vivir con Él en una relación agradable a Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, ustedes lo saben, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su vida, su muerte, su resurrección es la forma que Dios ha establecido para que cualquier persona, para que todas las personas puedan volver a Él. Pero entonces, ¿por qué Oseas nos habla de volver a Dios con palabras de súplica, ser limpiados y promesas de alabanza? ¿Por qué nos habla de esto? ¿Será una forma alternativa a el camino que es el Señor Jesús? Oseas vivió aproximadamente en el 750 a.C. Por eso él y todos los profetas hablan de forma un poco encubierta sobre el camino de la salvación, media descubierta, media encubierta. La pauta en ese tiempo era arrepentirse, dejar la iniquidad del pecado, pedir perdón a Dios y volver hacia Él. Porque ellos conocían la promesa que Dios había hecho a Abraham en Génesis 22:18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Israel y todas las etnias que hay en el mundo, bendecidas por la obra del Mesías. Conocían también la maldición de Dios sobre el tentador de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Mesías vencería a Satanás, venció a Satanás, el tentador. Pero los profetas no supieron de la bendición de conocer la obra que realizaría Dios el Hijo cuando esté entre nosotros, que iba a tomar cuerpo, iba a vivir entre nosotros, iba a morir por su pueblo. No les era del todo desconocido, pero tampoco les era del todo claro. Por eso Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La salvación a la que Oseas llama a su pueblo no es otra, diferente de la que se predica desde el Pentecostés. Es diferente en presentación. Tenía como base la venida próxima del Mesías, que había de venir e iba a dar su vida por su pueblo. Y ahora tenemos fe en Cristo, porque Dios cumplió sus promesas. El Señor Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no hay otra forma de volver a Dios sino por Él. El retorno del pueblo pecador e idólatra en tiempos del profeta Oseas era posible porque el Señor Jesús, Dios el Hijo, iba a ingresar entre los hombres e iba a dar su vida por aquellos que vivieron antes que Él. De modo que el pueblo, cada uno al final fue salvado, es salvado y va a ser salvado solo por la obra de Cristo, porque Él es el camino. ¿Quién es sabio para que sepa esto? Y prudente para que lo sepa. Sabio es aquel que domina el arte de vivir conforme a las expectativas divinas. Por tanto, no es un logro, nadie llega a sabio, Él es sabio, sino todos están en proceso, todos estamos en proceso de vivir bajo las expectativas divinas, de manera práctica, cada día. Esto implica conocer la obra de Cristo y vivir en conformidad con ella. Ese es el sabio, ese es el prudente. El que se ve falto y necesitado y solo puede encontrar en Cristo el ser salvado, ser librado y obtener el sentido para la vida y el valor que cada uno necesita. El pasado de rebeldía y el presente de consagración nos llevan a una vida entregada a Dios. Y en este camino nos ofrece también Dios frutos que testimonian lo coherente y sabio que es confiar y vivir con Dios. Entonces entiende esto, reflexiona en ello y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto no habla de un saber mental o teórico, sino práctico, practicado cada día. Aquellos que escuchan el llamado de Dios y lo ponen a prueba de forma práctica y viven sabia y prudentemente, tendrán una vida recta con el Señor, como el Señor lo requiere, y experimentarán una calzada amplia, fácil, de bendición por la cual transitar. Y esa será la voluntad del Señor. Pero aquellos que cierran sus oídos y no lo hacen, lo conocen el camino, pero solo mentalmente, son aquellos a los que llama rebeldes. Aunque participen de la iglesia, no tienen la fortaleza mínima para tener un estilo de vida recto. Desfallecen, tambalean, caen, y no hay remedio para ellos. Oseas, a lo largo del libro, nos muestra el único remedio, individual o colectivo, para volver a Dios, vivir en conformidad con Él y capacitados para deleitarnos en Dios y deleitar a Dios. Entonces Dios te llama a ser sabio. Presta atención a sus palabras y vive conforme a ellas, pidiéndole que te enseñe a vivir en su voluntad. Tú no puedes hacerlo solo, pero Él puede guiarte en ese camino. En la historia de Bolivia hay muchos hechos que llaman mi atención. Y la pregunta habitual,
esta tierra vio los dos primeros levantamientos en contra de la corona española en 1809 y solo 16 años después, en 1825, llega a ser independiente. ¿Por qué sucedió esto? Y es que habían movimientos en contra de la corona española, pero todos estaban aislados en las republiquetas y se movían en ese territorio. No había un ejército fuerte que haga frente al ejército español. Y todavía algunas ciudades del sur del país habían aprendido a vivir entre la zozobra de los ejércitos independentistas y los ejércitos de la corona española que entraban a sus ciudades de tiempo en tiempo. Charles Arnade cuenta que estas provincias habían ideado una forma de sobrevivir, y era que cuando un ejército de las Provincias Unidas, un ejército de la actual Argentina, ingresaba al territorio, normalmente eran divisiones de menor importancia, pero ingresaban al país y tomaban una ciudad, entonces las personalidades de la ciudad engalanaban las calles y el alcalde o el principal entregaba las llaves de la ciudad al comandante de ese ejército. Ellos permanecían ahí un tiempo, y ya sea por órdenes superiores o porque debían dejar el lugar por arremetida de los españoles, salían de la ciudad. Y poco después llegaban los españoles, los ejércitos realistas, a la misma ciudad. ¿Y qué creen que hacían? Sí, engalanaban las calles, había un ambiente festivo, la principal personalidad de la ciudad al comandante le entregaba las llaves de la ciudad y diciéndole algo así como dándole los vítores por librarle de esos sediciosos y revoltosos con la corona española. Cada uno de estos ejércitos era recibido con guirnaldas y palabras de alegría. Todos eran buenos y malos a la vez. Buenos si estaban cerca de la ciudad y malos si estaban lejos. Por decirlo así en un dicho popular, estaban con Dios y con el diablo. Ahora, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Oseas termina su libro con un llamado de retorno hacia Dios para todo Israel, para volver con un corazón quebrantado, que produzca palabras de súplica y acciones que muestren la realidad de su condición. Y entonces ese arrepentimiento promueva alabanza que brote por sus labios, pero que surja de un corazón que viene a Dios. Con este retorno, la sequedad del pecado desaparece. Dios da vida, reverdece la vida y florece, creciendo para arriba y mostrando frutos para los demás, pero también profundizando su fe y su relación con Dios. Y así la persona le es agradable y sus decisiones de alejarse de los ídolos son la alegría de Dios. Hermanos, hermanas, es sabio vivir en conformidad con Dios de forma práctica cada día, pues esa es la voluntad de Dios, entre otras cosas. Es posible que al evaluar tu vida veas que estás en el camino del Señor, progresando en Él. Magnífico, continúa, sigue adelante, estando dependiente de Dios. Y espero que encuentres en estas palabras de Oseas un refuerzo a tu relación con Dios. Pero para otros puede ser que estas palabras y este evaluar la vida nos muestre falencias en ella. O tal vez una fe no profunda. Quizá el pecado ha cautivado tu vida y de pronto no te has dado cuenta la profundidad de ello. ¿Cómo está contigo? Y hoy mismo puedes estar así. Vuelve a Dios. No habrá esperanza, no hay otro camino para volver a Dios sino por Cristo. Vuelve a Él como un huérfano que no tiene posibilidad de salvación.
que no hay posibilidad ni cobijo en ningún lugar. Recuerda al Señor Jesús, que dio su vida por ti, sufriendo la peor muerte para que puedas llegar al Padre. Ese sacrificio es suficiente para llevarte de retorno a Dios. Entonces haz un cambio en tu camino. Deja la iniquidad del pecado, cualquiera sea. Pide la ayuda del Señor, pide perdón y vuelve a Él. Volvamos al Señor, siempre, en cada momento. Hoy es el día bueno para volver al Señor. Pongámonos de pie. Cerremos los ojos para no desconcentrarnos y meditemos en nuestro caminar delante de Dios. Meditemos en nuestra vida en este momento. Padre bueno, caemos en el pecado, Señor. De tiempo en tiempo estamos en idolatría. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe en ti para que el pecado no pueda más de lo que nosotros podemos, porque nosotros estemos contigo. Señor, fortalece nuestra fe en este y todos los días, que nuestra decisión esté marcada de volver a ti, de estar en tu presencia, de bendecir tu glorioso nombre y vivir para tu gloria. Fortalece esto en nosotros, Señor, y guíanos en ese camino. Somos tu pueblo. Necesitamos de ti, Señor, cada momento, hoy y mañana necesitaremos. Y gracias por ello, Señor, porque nos haces dependiente de ti y haznos dependiente de ti más, Señor, para que podamos vivir para tu gloria, para que perseveremos en el camino y tuya sea la gloria, porque tú eres el Dios que nos capacita para ello. Señor, volvemos a ti para transitar contigo todos los días de nuestra vida y vivir para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por tu amor a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Ahora todos danzando para este lado, ¡vamos! Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Oh. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Todo honor y gloria sean solo a ti, oh Dios. Solo tú eres digno de adorar, Señor. Y venimos juntos para alabarte a ti. Aleluya. Subimos. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Oh, 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 oh. Canto con gozo, aleluya. Canto con gozo, aleluya. Aleluya. Todo honor y gloria sean solo a ti, oh Dios. Solo tú eres digno de adorar, Señor. Y venimos juntos para alabarte a ti. Aleluya. Canto con gozo, aleluya. Canto
canto con gozo, aleluya, aleluya. Canto con gozo, aleluya, con gozo, aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Oh Dios, oh, gloria a ti, Señor. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.